Muy buenas, ¿qué tal? Soy José Ángel Pestaña Santiago, MIR de 4 de Medicina Interna, y voy a hacer una pequeña resumen sobre la pancreatitis aguda. Pues bien, la pancreatitis aguda se caracteriza por el daño a las células acinales, que son las unidades funcionales del páncreas, eso sí, precipitada por una liberación y activación del trisinógeno, en trixina, y otra serie de activación de otras enzimas, se produce la autodigestión del parénquima pancreático. La incidencia de la pancreatitis aguda oscila entre 110 a 140 por 100.000 habitantes, siendo la pancreatitis aguda severa en torno a un 20% de ellas, con un 20% de mortalidad en el total de severas. En cuanto a la etiología principal o más importante es la litiásica, en torno al 20-30% de los casos. En segundo lugar sería el alcohol. Luego está la hipertriglicemia, que a partir de 100.000 de 1.000 miligramos de cilitro, pues los pacientes pueden sufrir una pancreatitis aguda. Y hay otra serie de etiologías de menor frecuencia, como es la hipercalcemia, las infecciones, la de origen autoinmune, secundaria al IgG4, o aquellas que pueden ser secundarias a algún tipo de medicación. Hay una serie de factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de pancreatitis aguda, como es la obesidad, el ser añoso, el tabaco, o bien ser un paciente con VIH positivo. Pues bien, ¿cómo se manifiesta la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda habitualmente se presenta con un dolor abdominal agudo en el epigastrio, constante, y que suele irradiarse hacia la espalda. Este dolor se exacerba con ingesta o cuando nos tumbamos, ¿de acuerdo? A veces también puede presentarse con vómitos, náuseas y con fiebre. Para diagnosticar una pancreatitis aguda debemos de cumplir dos de los tres criterios. Es decir, que un paciente presente dolor abdominal, una sugestivo de pancreatitis aguda, una elevación de la lipasa o la amilasa más de 3 veces el parámetro normal, o bien que aparezca bien en las pruebas de imagen, bien en un TAC o en una resonancia, que aparezcan datos de inflamación a nivel del páncreas. Podemos clasificar la severidad de la pancreatitis aguda en leve, en cuyo caso no tiene ningún tipo de daño orgánico y no hay ninguna complicación a nivel local o sistémico, o bien moderada severa o bien severa, en cuyo caso presentarán daños de órganos que pueden perpetuarse, en el caso de moderada severa, 48 horas, y a partir de esas 48 horas ya se comportaría como una pancreatitis severa. El 80% de los diagnósticos de pancreatitis aguda serían por elevación de enzimas pancreáticas junto con el dolor abdominal. Podemos clasificar de manera morfológica también la pancreatitis aguda. Inicialmente toda pancreatitis aguda es edematosa intersticial, es decir, hay un aumento del páncreas difuso o localizado y habrá cambios inflamatorios. Este páncreas será homogéneo. Y una vez que evoluciona y aparece la necrosis, pues nos encontraríamos ante una pancreatitis necrotizante, en la que el realce ya sería heterogéneo y potencialmente serían sobreinfectables. Ambas pueden presentar colecciones. En función del tiempo, si son menores de 4 semanas, pues veremos en las pancreatitis edematosas colecciones agudas, peripancreáticas, en las que no se ha formado todavía una pared bien definida. Una vez que pasan las 4 semanas, aparecerá una pared ya bien definida, pero la densidad continuará siendo homogénea. En caso de las pancreatitis necrotizantes, pues estas colecciones, del mismo modo, inicialmente aparecerán sin pared y a partir de las 4 semanas se comenzarán a encapsular y la densidad será heterogénea, sólido y líquido. El 80% de las pancreatitis serán leve o moderadamente severas, es decir, que no presentarán ningún daño orgánico a partir de las 48 horas. Y bien, ¿cómo podremos saber la severidad de una pancreatitis aguda? Pues para ello podremos utilizar una serie de escalas, en las que inicialmente utilizábamos la escala Ranson, ¿de acuerdo? Era muy específica para la pancreatitis aguda, no obstante, no permitía su cálculo hasta las primeras 48 horas. Diciendo el tiempo, a partir de los años 80, se utilizó la escala Apache, pero esta escala Apache era para ver la mortalidad de los pacientes, únicamente para los pacientes. Además,
es una escala bastante más complicada porque tiene más parámetros para que podamos utilizarla. Y últimamente, a partir de 2008, ya se ha realizado la escala PISA, en la que únicamente son 5 variables, es fácil de calcular y puede ser calculada en las primeras 24 horas. Además, es muy específica para la pancreatitis aguda. De hecho, un score mayor de 3 pues predice con bastante fiabilidad la severidad de una pancreatitis aguda. No obstante, debemos de recordar que estas herramientas no deben sustituir el juicio clínico del médico. Y bien, ¿cuál es el tratamiento de la pancreatitis aguda? Pues tenemos dos pilares fundamentales. Inicialmente, una fluidoterapia intensa para evitar la depresión intravascular que se produce debido al tercer espacio, los vómitos, la reducción de la ingesta que se produce en la pancreatitis aguda. E inicialmente usaremos lactato, dado su efecto antiinflamatorio. Este está demostrado por diversos estudios que disminuye la mortalidad. ¿En qué dosis? Pues bien, inicialmente deben ser unas dosis en torno a 5 o 10 mililitros kilogramo hora, hasta que se cumpla uno o varios de los siguientes criterios: que la frecuencia cardíaca sea menos de 120 latidos por minuto, que la presión arterial media sea entre 85 y 65 milímetros de mercurio, o bien que nuestro paciente tenga una diuresis de 0,5 a 1 mililitro, o bien que el hematocrito pues, se encuentre en torno a 44 o 35%. Hay que tener cuidado en aquellos pacientes que puedan tener una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal para no meterlos a... Algo a destacar es que las pruebas de imagen no deben de realizarse antes de las primeras 72 horas en el manejo de la pancreatitis aguda, dado que no ha pasado suficiente tiempo para que se demuestre una alteración a nivel del tejido pancreático. Y el segundo pilar importante es la nutrición. La nutrición ha de ser precoz. ¿Precoz por qué? Porque ante la intensa respuesta inflamatoria sistémica que se produce en la pancreatitis aguda, se produce un estado catabólico muy importante. Entonces, hay un incremento de los requerimientos calóricos y nutricionales. Además, este importante aumento del estado catabólico también va a generarse una disminución de la perfusión vascular, un daño de la mucosa intestinal con un aumento de la permeabilidad intestinal. Y esto va a facilitar que se produzca una translocación bacteriana, con lo que supone un aumento de las probabilidades de infección. Por tanto, lo que está recomendado para disminuir la mortalidad es una nutrición enteral, mejor que parenteral, y no habría que esperar a que se resolviese el dolor. Esta nutrición debe ser oral en las primeras 72 horas. En caso de no producirse esta nutrición enteral por intolerancia del paciente, debemos de pasar a una nutrición nasogástrica o nasoiodinal. Pero en caso de que la nutrición enteral no fuese posible, bien porque el paciente sufriese un hilio paralítico o bien porque estuviese obstruido, pues debemos de tener en cuenta iniciar una nutrición parenteral. Y bien, ¿cómo prevenimos otros posibles episodios de pancreatitis aguda? Pues dependiendo de la etiología de la causa que haya sufrido nuestro paciente, así realizaremos nuestro manejo. En caso de que la etiología fuese por litiasis, pues bien, está indicada una colecistectomía. En caso de que nuestro paciente sufra una pancreatitis leve, en las primeras 24 o 48 horas del ingreso. Pero si nuestro paciente, bien por preferencia, bien por optimización prequirúrgica o bien por falta de recursos, pues pueden esperarse a las 4 primeras semanas, dado el importante riesgo de recurrencia, hasta el 8% en los primeros 40 días y hasta el 22% en los 5 primeros años. En caso de ser una pancreatitis moderada severa, pues bien, primero habría que valorar una prueba de imagen las colecciones que se hayan podido surgir y descartar por si hubiese que hacer una intervención sobre la misma. En caso de pacientes en los que el riesgo quirúrgico fuese muy alto para evitar nuevas recurrencias, se podría optar por realizar CPREs con isotonicidad. En otro tipo de etiologías, pues bien, en el caso de que nuestro paciente fuese alcohólico, pues lógicamente habría que recomendarle el efecto tóxico que tiene, ¿de acuerdo? Y cómo debería de cambiar el hábito de consumo. En caso de pacientes con hipertrigliceridemia, pues bien, del mismo modo, pérdida de peso, recomendaciones higiénico-dietéticas y utilizar fármacos como son los fibratos o las estatinas. Y por último, en pacientes con hipercalcemia, pues deberemos buscar la etiología. Podría ser por un hiperparaprimario, o bien por una causa maligna, o bien porque nuestro paciente pudiese ser mucho más raro una tirotoxicosis. ¿De acuerdo? Pues este sería el pequeño resumen. Muchas gracias y espero que sea de ayuda. Vale, genial. José, pues ya está, ya lo tendríamos. Pues muy bien. Bueno, pues ya está, ya estaría. Muy bien.
Pues ya está. Venga, muchas gracias. Gracias, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao.